Buenas noches, amigos, amigas, amigues. Esta noche vamos a conversar con María Isabel Sedano. Ella es defensora de los derechos humanos y es abogada por la Universidad Católica del Perú. Fue directora de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en varios periodos, entre el 2004 y el 2009, luego en el año 2014. Ha sido también directora general de la mujer en el Ministerio de la Mujer en algún periodo. Ella es feminista, es lesbiana y ha realizado litigio estratégico contra el Estado peruano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de no solamente dialogar, sino también de conocer esa mirada que a veces no terminamos de entender también las mujeres, esa mirada feminista y esa necesidad de cómo nos interpelamos también desde esta mirada del país y la mirada política en contextos especialmente electorales. Buenas noches, Marisabel. Gracias por conversar con nosotros en Diálogos con Gisela Ortiz. Gisela, muchas gracias a ti por esta oportunidad de dialogar sobre en momentos súper críticos para nuestro país, ¿no? Para la sociedad en su conjunto. ¿Qué significa ser feminista en nuestro país? En este momento es crucial ser feminista porque estamos bajo ataque. Las mujeres, que somos la mitad de la población, y las personas LGBTIQ, las personas que somos defensores de derechos humanos, como tú, como yo, como mucha gente, toda la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta y todos los pueblos indígenas, las personas campesinas, las personas afrodescendientes con alguna discapacidad, es decir, las personas históricamente discriminadas, estamos bajo ataque, ¿no? Estamos bajo ataque, además sistemático. No es que el Estado ha sido tomado por una burocracia patriarcal, homolesbofóbica, racista, clasista, y que por eso estamos sufriendo violaciones graves a nuestros derechos humanos. Es que el Estado ha sido tomado por grupos de poder que tienen una agenda política, que tienen un plan político en donde todas las personas que hemos nombrado, todas las personas que creemos en los derechos humanos, que defendemos la igualdad de género, eh, que somos feministas, vamos a ser terruqueadas, vamos a ser excluidas, marginadas, invisibilizadas, empobrecidas más aún, ¿no? Entonces, usando el Congreso de la República para legislar contra la igualdad en general y para quitarnos derechos adquiridos, como el derecho a la educación sexual integral, o para normalizar la discriminación y la impunidad, ¿no? Entonces, acá se puede sacar una ley contra las personas trans, prohibiendo el uso de baños públicos a las que tienen derecho, solo si sacrifican su identidad de género van a poder usarlos, y también se sacan leyes de amnistía, leyes de prescripción de crímenes de lesa humanidad, que es inaudito porque va contra todo el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos. Pero estamos así, bajo personas y grupos fundamentalistas, políticos, religiosos, que buscan, que tienen un plan, que dirigen un plan y que están cometiendo, para mi lectura como abogada, defensora de derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos, y espero que podamos probar que crímenes de lesa humanidad. Ustedes desde el movimiento de derechos humanos y del movimiento feminista han realizado los planes de gobierno de los distintos partidos, ahora en gran cantidad, que postulan en estas elecciones con esa mirada de una agenda de derechos de las mujeres en particular. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Se incorpora esta mirada feminista en los planes de gobierno? Mira, como feministas o como feministas en varias organizaciones y movimientos sociales, se han hecho varios análisis
¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional tiene una herramienta que la pueden encontrar en su página web. Se han hecho también desde otras colectivas LGBTIQ, ¿no? Se están analizando. eh, y eso es positivo porque se observa, por lo menos en la población LGBT, un interés muy grande por saber cuáles son los partidos políticos que realmente en tiempos de ataque sistemático están planteando propuestas legislativas o de política pública que garanticen la existencia de las personas LGBT, ya no solamente que no sean discriminadas, sino el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Y también creo que desde el movimiento feminista se están haciendo análisis de si hay agenda de género, de igualdad de género, de derechos sexuales, derechos reproductivos. Sin embargo, por lo que se observa, ¿no? De la derecha, de la ultraderecha, de la derecha, no solamente no hay, ¿no? Una agenda de igualdad de género, ni qué decir una agenda feminista, ni qué decir una agenda de derechos humanos que garantice el derecho a la igualdad en general para la gente. No, más bien hay una agenda que se conecta con su narrativa, ¿no? Con su discurso político que es fascista. ¿Y por qué decimos fascista? Porque se creen dueños de la verdad, Ujú. porque no les importa mentir, no les importa em, violar derechos humanos o promover la violación de derechos humanos para poder lograr el poder absoluto e imponernos su agenda. Una agenda que habla de un orden autoritario, no un orden de bienestar, de convivencia pacífica, de respeto entre nosotras, sino de un orden que se impone a través de las Fuerzas Armadas y policiales, que además son parte del problema, ¿no? Entonces, lo cual es un cinismo tremendo, ¿no? Entonces, cuando uno vira hacia ver qué cosa proponen los partidos, ¿no? Digamos, del ala de izquierda progresistas, observamos algo que preocupa mucho, porque ahí creo que hay una diferencia entre lo que tú lees en las agendas, que por ejemplo pueden esbozar algunas propuestas en defensa de la igualdad de género, del derecho a decidir de las mujeres, del derecho a una vida libre de violencia, de los derechos sexuales reproductivos de las personas y de los derechos de las personas LGBTQ. Sin embargo, en sus discursos pecan por omisión, ¿no? Ujú. Tienen realmente observamos que ya es como autocensura, ¿no? Es perder antes de tiempo, ¿no? Es tras un argumento de cálculo político, estrategia electoral, hemos observado que muy tarde, dentro de lo que es la campaña, están saliendo a decir lo que han debido decir desde un primer momento, ¿no? Han debido, creo yo, decirle a la gente claramente que la derecha no garantiza derechos, que si va a garantizar un orden para evitar problemas que son de inseguridad ciudadana, probablemente lo haga a costa de los derechos de las personas, ¿no? A costa de las personas a quienes van a responsabilizar de este problema cuando se trata de la mafia que protege más bien con leyes procrimen a los que generan esta inseguridad, ¿no? Entonces no han sabido, creo yo, diferenciarse claramente o muy tardíamente están haciéndolo y esperemos que en los días que quedan salgan a decirle a la mitad de la población que somos las mujeres que no vamos a seguir retrocediendo a través del tiempo y que no van a renunciar a la igualdad de género, a la educación sexual con enfoque de género, al derecho al aborto terapéutico, que lo van a defender porque está de por medio nuestra vida, está de por medio el no convertirnos nuevamente en mujeres bajo el dominio de un jefe de familia, de la iglesia, del Estado, provocando crímenes como las esterilizaciones forzadas que fueron lamentablemente parte del autoritarismo fujimorista en los 90 y que esa mentalidad no ha cambiado. Por eso ellos siguen llevando como candidato a Aguinaga o por eso siguen habiendo
propuestas afines a ellas, como la de Carlos Álvarez, que propone pena de muerte, salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o de López Aliaga, que habla de que lleva a mucha gente antiderechos de las mujeres y personas LGBTQ, que son los causantes de que no tengamos lenguaje inclusivo, de que la discriminación se esté legalizando, de que quieren denunciarnos cuando denunciamos a nuestros agresores, de que quieren quitarnos el delito de feminicidio, o sea, que quieren usar la justicia para justificar un orden de las cosas, un orden fascista, un orden donde solo ellos tienen la razón y todos los demás somos enemigos de la gente porque no pensamos como ellos. Y creo yo que también en los últimos años, especialmente en este Congreso, hemos sufrido las mujeres en una serie de retrocesos en nuestros derechos, ¿no? Algunos de ellos tú los has mencionado. ¿Por qué es tan difícil entender este enfoque de género? ¿Por qué es tan difícil que estas leyes que se batallan a diario por largos años y que se llegan a ganar con mucho esfuerzo y compromiso desde las organizaciones feministas principalmente, eh, sean tan difíciles de entender como parte de este paquete de derechos a los cuales las mujeres deberíamos tener acceso, ¿no? O sea, no solamente es este discurso tan autoritario, machista, patriarcal, sino también en muchos casos todo este tema de la religioso que manipula también el tema de las decisiones de las mujeres y que va ganando terreno dentro de los partidos políticos, principalmente de derecha, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos hace falta? No solamente como ciudadanos, ciudadanas, sino como autoridades, funcionarios, congresistas, para entender la necesidad de este enfoque de género y de esta incorporación de derechos de las mujeres. Mire, los grupos de poder económico que se escudan detrás de estos grupos mafiosos políticos porque podrían ser responsables y denunciar e invertir y no más bien estar pidiendo exoneraciones tributarias a costa de los derechos laborales de las personas trabajadoras en la agroexportación, por ejemplo, ¿no? O que piden pues siempre exoneración, regímenes especiales, ¿no? A costa de los derechos de los les trabajadores, ¿no? Este poder económico se sostiene en base a una economía en donde la carga del trabajo, del cuidado, sigue estando en las mujeres. Detrás de del uso de la religión, del discurso de la familia, de una familia donde hay un papá, una mamá e hijitos, como que es la única forma de familia que existiera cuando sabemos que no es así, están las miles de familias que tienen que luchar colectivamente para parar la olla cada día, que se esfuerzan por cuidar cuando el sistema de salud colapsa, ahí está, cuando el sistema de seguridad alimentaria colapsa, ¿quiénes son las vasos de leche, las ollas comunes? Todo está sostenido bajo una idea de lo que es la mujer y que tienen que defender, y cualquier cosa que amenace esta idea de la heterosexualidad, de la identidad de género, como que solamente hay una sola forma de ser mujer o una sola forma de ser hombre, es amenazante. Y lo que hacen es crear el cuco de la homosexualización, de que el género es en realidad un ataque contra la familia, un ataque contra la sexualidad heterosexual, un ataque con el orden de las cosas. Sí, es un ataque contra el orden patriarcal y machista de las cosas. Que se maten a las mujeres por el mero hecho de los celos, por ejemplo, ¿no? Que se disponga de la vida, que desaparezcan niñas, que la trata sea un tema terrible. ¿Cómo pueden haber 9.000 personas desaparecidas cada año? Mujeres, niñas, ¿cómo puede haber cada media hora violaciones sexuales contra niñas en su mayoría? Y la impunidad total. ¿Cómo pueden haber sido miles de mujeres indígenas campesinas esterilizadas forzadamente? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo estableció, eso sucedió en el Perú. Así el fujimorismo lo niegue totalmente ahí, totalitariamente, bueno, ya tenemos las pruebas, ya lo demostramos ante la justicia internacional.
Todo eso se sostiene en esta, y quien nos está escuchando tiene que ser consciente en una mujer que tiene que ser obediente, sumisa, que tiene que cumplir con roles de género tradicionales, que tiene que permanecer silenciada, sin uso de su sexualidad con libertad, sin información, sin educación sexual integral para tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, porque a través de esos cuerpos sometidos, de esos cuerpos violados, esterilizados forzadamente, se controlan territorios, se controla también la propiedad. No solo se controla con los bancos, con las mineras, no, no solamente se controla con las empresas y la explotación en el trabajo, se controla nuestros pensamientos a través de los cuerpos, quitándonos la capacidad de tomar decisiones, de ser autónomas sexualmente, de que nosotros forjemos nuestra propia identidad. Hemos avanzado mucho y han visto tambalear un sistema que por miles de años les ha servido. Y cuando se han dado cuenta que tienen que entonces la economía cambiar para invertir en estados que puedan garantizar derechos, han dicho no. Ahora no, pues porque sale mucho, muy caro, que los indígenas tengan derechos sale caro, que los afrodescendientes tengan derechos sale caro. Entonces tengo que tener, ustedes han escuchado cuántos han dicho que hay que reducir la burocracia del Estado, que hay que reducir ministerios. Quien habla así es porque no necesita del Estado, tiene plata para comprar salud, educación, universidad, agua en el mercado. Pero y todas las personas que no pueden hacerlo porque no tienen ni siquiera un trabajo para generarse un ingreso, necesitan de más bien un Estado eficiente, libre de corrupción. Entonces, cuando tú sometes, alienas a las personas en una falsa democracia en donde tú tienes que en los medios de comunicación no encuentras información, verás, todos los días estamos cansadas, cansados de escuchar todos los crímenes que se cometen por inseguridad ciudadana, por feminicidio, contra niñas como las niñas Aguajún y Guapis. Pero no estamos escuchando propuestas de qué cambios tienen que haber en el Estado para que funcione mejor. No se trata de quitar servicios, se trata de hacer que funcionen mejor. Pero el discurso es, no, no, no necesitamos del Estado, ¿no? No sé en qué país quieren vivir la gente que no necesita, la gente que dice que no se necesita de Estado para vivir, pues es la gente que no le importa que haya TBC, que no le importa que haya personas que no pueden ni comprarse una insulina, que no tengan abastecida la insulina, u otros casos mucho más graves seguramente o igual de graves, y que no le importan los derechos humanos porque no han tenido la experiencia de sentirse ciudadanas y ciudadanos. Entonces, en lugar de darle esa experiencia como políticos responsables, más bien les dicen, no funciona, ¿no? Entonces, hay que estar muy alerta. Esos planes de gobierno, hay que leerlos, hay que informarse, pero también hay que escuchar mucho lo que dicen. Y hay un trecho entre lo que dicen, lo que callan y lo que está pasando en la realidad, ¿no? Entonces uno termina en realidad mirando, alienándose, ¿no? Uno termina tratando de sobrevivir en medio de esta vergüenza de clase política, de esta condenable, un debate político de machirulos, un debate político superficial, donde ha habido candidatos que ni siquiera podían articular bien lo que decían, ¿no? Entonces, en el país, mira, lo terrible es que Rita Segato, muy mentada entre las feministas, ¿no? Rita Segato es una persona que nos habla de la crueldad como una herramienta, ¿no? Y crueldad es adormecer a la gente, pues, ¿no? Entonces, si tú a la gente la vuelves insensible, indiferente, indolente, porque tanta discriminación, tanta violencia termina insensibilizándote, ¿no? Ya no ves a tu alrededor, sálvese quien pueda. Entonces, nos fragmenta como sociedad. Así estamos, ¿no? Estamos desarticulados, fragmentados, y esto no se va a resolver con unas elecciones que comentábamos al inicio. Para mí son unas elecciones donde estamos, yo lo he dicho varias veces, donde no están las reglas de juego iguales para todos. Es como ir a concursar, a postular con desventajas, graves desventajas, ¿no?
Entonces la izquierda se ha atrevido a hacerlo, pero creo que le ha faltado denunciar estas condiciones en las que se está participando, informar más sobre las propuestas que realmente nos devuelvan esperanza de que este país puede representarnos, ¿no? De que puede representar a quienes creemos todavía en la libertad, en la justicia, en la igualdad, en los derechos humanos, ¿no? Y que no se nos tilde de terroristas, de revoltosos, y que nos puedan matar impunemente, ¿no? La impunidad es un problema grave en este país y no se ha dicho mucho sobre eso, salvo mejor parecer. Sí, creo yo que es urgente también cuestionar este sistema, algunos todavía lo llaman democracia, pero que va arrinconando a los ciudadanos, ciudadanas, al solo hecho de ir a votar y que luego no tenemos posibilidades no solamente de cambiar nada, porque las propias reglas de juego de este sistema están pensadas y creadas para que se sigan beneficiando quienes han aprobado y han dado estas leyes que de democracia ya no tiene nada. Y por otro lado, también nos imponen esta figura del Senado, por ejemplo, que fue rechazada mayoritariamente en un referéndum, y que votamos para que no existiera como una Cámara de Representación nacional, y que sin embargo, unos cuantos iluminados del Congreso decidieron cambiarla y ahora hay que ir a elegir senadores, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo yo que esta necesidad no solamente de cuestionar, sino de señalar también a quienes han ido desbaratando y desarmando la poca democracia que teníamos y las pocas instituciones que de alguna manera eran también el sostén de credibilidad, de defensa de los derechos humanos, que también se han repartido entre los propios partidos políticos que están gobernando en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, cabe, creo yo, este cuestionamiento constante a si realmente esta es la democracia por la cual debemos apostar, la que va a sostener un país con respeto a todos, a todas, a todes, o seguimos el juego de quienes maquiavélicamente siguen utilizando esta forma de enfrentarnos entre peruanos y peruanos, pero también de insensibilizarnos, ¿no? Como tú bien lo has mencionado, esta ola de criminalidad hace pues que a veces nos vayamos encerrando en uno mismo y ya no sintamos esa obligación de reaccionar frente al atropello de derechos del otro. Quiero de alguna manera ligar este comentario para que tú nos ayudes a recordar, aunque ya lo has mencionado, lo que significaron las esterilizaciones forzadas, implementadas, obligadas durante la dictadura de Alberto Fujimori. Creo que es importante que quienes no lo recuerdan sepan qué fue lo que ocurrió para poder de alguna manera hablar luego de la sentencia de la Corte Interamericana que se ha ganado hace poquito nomás. Mira, eh, las esterilizaciones forzadas en el Perú es una gran deuda del Estado peruano y también como sociedad, ¿no? Ya lo han dicho varias defensoras de derechos que han bregado y las propias víctimas de esterilizaciones forzadas organizadas lo han dicho, ¿no? Que han bregado por verdad, justicia y reparación tantos años. ¿Cómo es posible que hablemos de una transición democrática que hayamos tenido, aunque, bueno, fue fallida la transición democrática? ¿Y por qué decimos que fue fallida, no? Porque no ahora, ¿no? A la distancia, y por eso no podemos cometer el error siempre de admitir que el fujimorismo siga participando en la política peruana, siendo responsable de crímenes de lesa humanidad como organización política, ¿no? Ellos gobernaron un Estado y un Estado que violó derechos humanos, que cometió crímenes de lesa humanidad, no solamente en el caso de La Cantuta, Barrios Altos y muchos, muchos casos más, que mató, que secuestró, que desapareció, que torturó, que violó, como la sentencia del caso Manta lo ha demostrado, usar la violencia sexual. Y no estamos hablando solo de el fujimorismo, ¿no? Estamos hablando de el APRA durante el gobierno de García y estamos hablando también de Acción Popular durante el gobierno de Alberto Belaunde, ¿no? O sea, todos los 80 y los 90 plagados de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos, con el cuento
de que así también íbamos a salir de la pobreza, que íbamos a salir del terrorismo, ¿no? ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Quiénes pagaron con sus vidas, con sus proyectos de vida, con su sangre? ¿Quiénes han pagado eso? Y en la transición democrática, seguir conviviendo con organizaciones políticas y con personajes políticos que nunca han reconocido que violaron derechos humanos, que nunca han pedido perdón a nadie, que no se arrepienten de nada y que más bien están usando el poder del Congreso para sacar leyes de amnistía o leyes de impunidad para estar libres. No, felizmente que el Poder Judicial está resistiendo, que hay jueces, juezas que están haciendo prevalecer la Constitución, los tratados de derechos humanos, pero en general, ¿no? Están buscando inclusive que ahora queden impunes las matanzas por el ejercicio del derecho a la protesta desde el 22 para acá, ¿no? Y así dejarnos totalmente sin defensos, sin capacidad para poder protestar. En esa transición democrática fallida, ¿no? Estamos conviviendo con un fujimorismo que fue capaz de esterilizar a por lo menos unas 300.000 mujeres, según las cifras oficiales del MINSA, entre el 93 y el 2000, como política de Estado. Miren, el discurso fujimorista sale a decir, también se siguen esterilizando forzadamente actualmente. En el gobierno de Toledo las cifras también fueron desastrosas. Hoy mismo están todavía violando el consentimiento previo, libre e informado de las mujeres en los hospitales, ¿no? Pues hay que condenar y juzgar y sancionar esas, esa violación a los derechos. Pero en el fujimorismo, eso no fue solo una práctica negligente del personal de salud y de gente que no sabía respetar los derechos humanos. Fue una política. ¿Qué quiere decir? Que sabían lo que estaban haciendo, que querían enfrentar la subversión, la pobreza, controlar territorios que tenían, que eran territorios donde habían minerales, por ejemplo, donde había petróleo, donde había gas, querían haciendo el uso de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos de quienes estaban ahí, las campesinas, las indígenas, andinas y amazónicas, de las mujeres en las zonas rurales. O sea, no querían gente ahí. No querían gente en Ayacucho, en Huancavelica, en Cusco, en las cabeceras de Cuenca, en la serranía de Piura, no querían gente en Cajamarca, no querían en la región San Martín, en lugares que eran claves, no querían. Si el método, como dicen las dirigentes de las asociaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas, si el método irreversible de la ligadura de trompa era el método más idóneo, ¿por qué las mujeres de la clase media, de las que gobernaron en el Perú de la época, no se hicieron ligaduras de trompa? No, eso fue dirigido. Hubo un plan, hubo metas y cuotas que Eduardo John Mota, Marino Costa Bauer, Alejandro Inaga, que ejercieron los cargos de ministros de salud y viceministros en esa época, no tuvieron ningún problema porque era de la crueldad llevada, o sea, el machismo, el racismo, el clasismo, a un nivel de crueldad en donde el otro y la otra desaparecen, donde las otras, las mujeres indígenas, y hoy por hoy es penoso, Gisela, que todavía haya gente que dice, gente común, ¿ah? Gente que está en mi barrio, gente de mi familia, gente del entorno, que aún crean que una mujer, porque es pobre, porque es indígena, no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Acaso no son derechos que el Estado nos debe garantizar? ¿Por qué hemos renunciado a la idea de que en esta sociedad no todo se compra y se vende, que hay servicios públicos que necesitamos? La escuela, la educación sexual integral, el derecho de los servicios públicos de salud sexual y reproductiva, los servicios públicos para atender la salud mental, en la seguridad alimentaria, que no todo es mercancía. Y eso es grave, porque en las esterilizaciones forzadas los estudios académicos dicen que se llegaron, pues, como 270.000 mujeres, no sabían que se les estaba haciendo un método irreversible. Y es tan simple, ¿por qué la gente deja un ratito su racismo, su crueldad para poder mirar a las campesinas como personas, a las indígenas como personas y darse cuenta que si no te hablan en tu idioma materno, ¿cómo puede ser
que te pidan un consentimiento previo, libre e informado. Si no entiendes lo que te están diciendo. Hoy por hoy, fiscales que intentaron archivar el caso de esterilizaciones forzadas decían, no, pero son mujeres adultas, han debido tomar su... O sea, querían que uno lleve su traductor para poder entender una consulta médica. Quien piensa así, piensa como miserable, no piensa como derechos humanos. Entonces, hay que tener esa claridad y ahora una sentencia de la Corte Interamericana de un caso emblemático que es el de Celia Ramos versus Perú, ya lo ha establecido, ha evaluado pruebas y pruebas que el Estado peruano ha presentado, negando todo lo sucedido, negando responsabilidad como Estado, y también hemos presentado pruebas, las hijas de Celia Ramos, con sus testimonios valientes, peritas, y también las copeticionarias con documentos que demuestran, y para quienes dicen que esto sigue sucediendo, que demuestran que si a uno no le hablan en su lengua materna cuando estás en un servicio público de salud, se está violando un derecho, que no basta con que te vengan a que tú firmes lo que no estás entendiendo, que no te den alternativas, que solo te digan que para salvar tu vida o para evitar que tu bienestar se empeore, solo tenías el método irreversible, no te daban opciones de acuerdo a los amplia gama de métodos anticonceptivos que se debían dar. Y eso llegó hasta Fujimori. Fujimori se murió cuando ya iba a ser extraditado. Ya la justicia chilena prácticamente en primera instancia había ordenado la extradición. Él se muere y queda impune, ¿no? Como se han muerto otros directores del Ministerio de Salud, encargados del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que ocasionó todos estos crímenes. Y hoy por hoy, la sentencia lo que quiere es que el Estado repare integralmente, que cumpla con la sentencia que ordena ya, que han ganado las víctimas para que se repare estos crímenes cometidos contra las mujeres, que se haga justicia. Tenemos una fiscalía que está trabajando para que en 8 meses pueda culminar una primera etapa de investigación. Después de más de 16 años de investigación fiscal preliminar, seguimos peleando por esto en el Perú, pero hoy tenemos una verdad ya establecida, una verdad jurídicamente establecida. El Estado peruano es responsable por esto y hay autoridades que estuvieron involucradas. En el Ministerio Público, ahorita hay 3.917 víctimas, denunciantes que están dando sus testimonios, pasando por pruebas para que se pueda llevar a juicio y esperamos que se condene a 52 imputados. Gente que ahorita se está atreviendo, repito, ahí nada, a candidatear. Dime si eso no es una totalmente incoherencia con democracia. ¿Cómo una persona que está investigada por haber hecho tanto daño a miles de mujeres se le permite seguir de candidata? ¿Cómo una agrupación política que quiere conducir al país puede admitir esto? Entonces, lo que estamos viendo, a eso le llamamos crueldad, cuando todavía hay gente que dice, ay no, pero es que también no debían tener tantos hijos, pues porque eran pobres, porque eran analfabetas, que querían hijos terroristas, hijos pobres. Entonces, por favor, entonces matemos a todas las personas que estamos con problemas de salud graves. ¿Para qué? Si somos un costo, somos una carga social. No, eso es lo que ha ocasionado el fujimorismo, y todos los que están impunes o los que quieren la impunidad, en lugar de pedir perdón, en lugar de realmente entrar a un proceso de reconciliación nacional, están buscando. Y hoy el nuevo cuco ya no es el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, sino el de la inseguridad ciudadana, que también está cobrando vidas, ¿no? Y también se buscan penas de muerte, o sea, en lugar de, ¿ustedes creen realmente que la pena de muerte va a evitar que haya violaciones sexuales? A ver, en las propias familias, ¿cuánto cuesta denunciar a un abuelito violador, a un papá violador, a un tío violador? O sea, ¿cuánto cuesta que una niña realmente pueda tener un aborto terapéutico? Mira la crueldad de Jáuregui, la congresista, llevando a las niñas prácticamente secuestrándolas y obligándolas a tener hijos producto de violación. A eso le llamamos crueldad. El voto no debe ser una decisión para
terminar siendo cómplice de la crueldad, cómplice del delito. Ya, si nos da igual ya quien llegue al poder, porque estamos cansados de la política, pero no cansados de nuestra humanidad. Que no nos deshumanicen. Eso es lo peor que está pasando ahorita, que hay una deshumanización tremenda y eso es lo que pone triste, pero a la vez casos como el de Celia Ramos y el haber llegado a la Corte Interamericana y que hayamos logrado justicia internacional, nos devuelven esperanzas de que la lucha debe continuar, porque no debemos resignarnos. Nosotros tenemos dignidad y también tenemos derecho a vivir en un país como nos gusta vivir. Y este Perú sigue siendo también nuestro, de las víctimas, de las mujeres esterilizadas, de aquellos a quienes pretendieron desaparecer, pero que sus memorias nos siguen uniendo, articulando y resistiendo. También contra esos partidos políticos que han hecho del crimen y del odio una práctica casi cotidiana y una forma de hacer política. Yo te agradezco, Marisabel, por tu participación en Diálogos con Gisela Ortiz, por toda la pasión que le pones a las cosas que haces y que defiendes. Creo que hay que reconocer esta sentencia histórica de la Corte Interamericana en el caso de Celia Ramos, que sin duda es una sentencia también para las miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente durante la dictadura de Fujimori. Hay un reconocimiento internacional al daño causado, hay un establecimiento de que es una grave violación a los derechos humanos, hay un señalamiento de que fue una política de Estado de la dictadura de Fujimori y eso queda establecido. Y eso es parte de la verdad jurídica que también buscamos las víctimas y los familiares, ese reconocimiento de decir que lo que a mí me pasó importa, que lo que a mí me pasó tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Y creo yo que ha sido fundamental el acompañamiento de DEMUS, de las organizaciones feministas y tu trabajo como abogada para lograr esta sentencia, que sin duda también queda un gran camino por recorrer a nivel del Ministerio Público, que se demora una eternidad a veces para establecer las sanciones, pero también una responsabilidad social de todos y cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, para sancionar a aquellos personajes que buscan en la política limpiarse de las responsabilidades penales que tienen y que lamentablemente hay partidos políticos que no solamente los acogen, no solamente los protegen, sino que les dan la oportunidad de ser candidatos, de ser elegidos y de alguna manera de perpetuar esa impunidad que hiere el derecho de los familiares. Y nos seguimos sosteniendo también por esta dignidad que tenemos como mujeres, como personas, a seguir exigiendo derechos, ¿no? Y a un Estado que tiene la obligación de garantizar. Muchas gracias, Marisabel, por estar con nosotros. Gracias a ti, inspiración siempre de lo que es defender derechos, Gisela, y gracias por permitirme llegar a todo tu público y recordar que no podemos permitir que Keiko Fujimori niegue, tape el sol con un dedo, mienta y denigre a las mujeres. En general, cuando denigra a las víctimas de esterilizaciones forzadas, cuando no quiere admitir lo que pasó durante el régimen fujimorista, o tampoco podemos, pues, a gente como Carlos Álvarez que pide pena de muerte o que quiere que no tengamos justicia internacional, que no tengamos la Corte Interamericana, que es nuestro último bastión para lograr algo de justicia en esta vida, o a un López Aliaga que simplemente lleva a los mismos que están al Congreso, quiere llevar al Senado a los que están a los que han estado en el Congreso. Quiero terminar solo con eso, permíteme, diciendo que muchos de los que están candidateando y de los que están en la punta ahorita son gente que está ahorita en el Congreso. Y eso me parece hasta un grave problema de salud mental, ¿no? De alteración de la conciencia de las personas,
de cinismo o crueldad, de un grado terrible de desinformación, que no podamos darnos cuenta que estamos eligiendo a quienes ya están haciéndonos daño y que han demostrado una incapacidad para poder atender los problemas y garantizar no solo derechos, sino nuestra vida, nuestra existencia diaria. Eso es lo que quiero decir y vamos a seguir luchando para que en el Perú no haya más impunidad y que las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas puedan lograr verdad, justicia y reparación. Muchas gracias, Marisabel. Gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy. Nos encontramos en 15 días, en el siguiente jueves a las 8 de la noche, y seguimos resistiendo desde nuestras memorias, desde nuestro activismo y desde la defensa de nuestros derechos. Gracias.